Comunicación Radio. Somos música, deporte, noticias y actualidad. Lo mejor en radio. Conectamos al mundo con calidad total. El saludo cordial para todos los amigos de Ecuador Comunicación Radio. Estamos el día de hoy con el doctor Diego Egas Proaño, que es cardiólogo clínico y que es parte y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, hoy que es el Día Mundial del Corazón. Vamos a hablar de algunos temas que son importantes. Debemos recordar que el tema del corazón es un tema fundamental en la salud de los ecuatorianos y que seguramente con las estadísticas podemos conocer de que hay muchas personas que no cuidan este órgano tan importante que tiene el ser humano. Y evidentemente en el Día del Mundial del Corazón podemos hablar de algunas situaciones que son importantes como para cuidarnos al respecto. ¿Cómo le va, mi querido doctor Diego Egas? Bienvenido. Un abrazo grande para usted. Y bueno, este Día Mundial del Corazón, ¿qué nos trae como reflexiones para todos los ecuatorianos y para toda la gente del planeta? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Es un honor estar aquí y justamente trayendo ese mensaje de la salud cardiovascular, ese mensaje que tiene que unirse al mensaje de prevención, no solo prevención de esta pandemia que estamos viviendo en el día a día, sino de aquella que ha sido la pandemia a nivel mundial, la principal causa de mortalidad, una de las principales de morbilidad, quiere decir enfermedad compartida en muchos años atrás. Entonces, esto es algo que no tenemos que olvidarnos. Las enfermedades que tenían preexistencia siguen allí. Las enfermedades nuevas, como esto de la infección del SARS-CoV-2, es algo con lo que tenemos que lidiar, pero no por eso olvidarnos que siguen allí esas enfermedades que pueden llegar a ser no solo mortales, sino discapacitantes. Hay que hacer prevención para evitar todo eso. Claro, evidentemente. ¿Y cómo viene esa prevención? Porque hoy la gente se preocupa mucho, y digo, no como una experiencia personal, pero sí por una experiencia de terceras personas, en la que la gente dice, yo me preocupo más hoy, por ejemplo, por el problema de la pandemia y descuido un poco el tema de mi actividad para tener un buen corazón. ¿Cómo hacer que la gente haga conciencia y que prevenga enfermedades de tipo de corazón, o se pueden prevenir este tipo de enfermedades, doctor? Lo bueno de las enfermedades cardiovasculares es que son absolutamente prevenibles. Quiere decir, si las tratamos a tiempo, si las detectamos a tiempo, podemos evitar que se instauren y si es que ya están ahí, evitar que aumenten, que empeoren. Eso es algo bueno. Eso es algo que en muchas otras enfermedades no podemos nosotros tener, pero en enfermedad cardiovascular sí, sabemos que son muy serias, sabemos que son muy mortales, que son muy discapacitantes, pero afortunadamente tenemos en la mano y bien documentado qué podemos hacer para prevenir. Por ejemplo, tenemos que entrar ya en lo práctico a saber que si es que yo me alimento mal, tengo que ser consciente que tarde o temprano la vida me va a pasar una factura y voy a estar yo con un infarto, con una insuficiencia cardíaca o con angina o con diabetes. Si es que yo no hago ejercicio y soy sedentario, paso al siguiente paso que es sobrepeso y por ende le paso a forzar a la máquina que es el corazoncito. Yo siempre digo a mis pacientes, es el motor del cuerpo. Al igual que el carrito tiene su motor, nosotros tenemos nuestro corazón, nuestra bomba. Y si yo le pongo en malas condiciones a caminar al carro todos los días, llega un momento que el carro pues me dice, ve, hasta aquí nomás fundí el motor y ya no funciona. En el cuerpo es un poco más delicado porque sin el corazón no podemos contar para una buena vida. Y si ya el corazón empieza a fallar, pues ya las cosas vienen más complejas. No solo en términos de síntomas, que el paciente de una hipertensión no se siente tan mal, pero cuando esa hipertensión ya lleva falla cardíaca se siente pésimo. Va más allá. No solo eso, lo que yo pueda sentir es también gastos para uno como paciente, gastos para la familia, tener que verlo así, y gastos para el Estado como sistema de salud. No es lo mismo tratar a un paciente en su inicio de la enfermedad que tratarlo ya cuando la cosa ha avanzado y ya llega una falla cardíaca.
siempre yo hago un poco de analogía para que se entienda mejor. Si es que yo estoy moviéndole al carrito, ya veo que empieza a fallar el perno del motor, mejor ajustarle a tiempo y le puedo seguir aprovechando años enteros que seguirle forzando con ese perno suelto hasta que por último se fundió todo y tengo que cambiar todo el carro. El problema de aquí es que no podemos cambiar el motor del cuerpo porque nuestro país todavía está en esto de intentar hacer proyectos de trasplante cardíaco. No es una realidad. Está bastante avanzado, tenemos grupos de cardiólogos en esto montados, pero hoy por hoy, si se me funde la máquina del cuerpo, el corazón, no tengo posibilidad de trasplantarme. Por ende, lo que tengo que hacer obligatoriamente es prevenir, cuidarlo, tratar las enfermedades a tiempo, evitar la instauración de una falla cardíaca. Y esto es un problema global. Doctor, ¿cuáles son las principales causas para la insuficiencia cardíaca? Usted hablaba, por ejemplo, del tema de la alimentación. Y yo le pregunto, para conocimiento general, usted es médico, bueno, y las personas que ven este programa y que escuchan esta radio, deben de preguntarse primero cuáles son las causas y si una de las causas es hereditario. O sea, si se puede heredar el hecho de que yo tenga problemas cardíacos a mis hijos o a otras generaciones. De acuerdo, sí. A ver, efectivamente, su pregunta es muy bien planteada y tiene mucha base. Hay que partir del hecho de que yo les he mencionado algunos que se llaman factores de riesgo. Factor de riesgo es una característica de un paciente que puede ser reconocida y tratada a tiempo para evitar que eso progrese a una enfermedad como tal. Un factor de riesgo de la diabetes y de la hipertensión es, por ejemplo, la mala alimentación, el sobrepeso, el sedentarismo. Un factor de riesgo puede ser un componente genético que también me predispone, claro. Si papá, mamá, tíos, abuelos, toda la familia fue diabético, yo tengo el componente del gen para eso, la predisposición, pero no es un determinante. Es un factor de riesgo, pero no es una conclusión, una causa como tal. Sí podría yo, teniendo esa carga genética, prevenirlo haciendo ejercicio todos los días, comiendo saludable, nunca pasando de un índice de masa corporal elevado. Quiere decir, si yo conozco los factores de riesgo, sé dónde tratar para evitar que se instaure la enfermedad. Una vez que se instaura la enfermedad, que hay de varios tipos en la enfermedad cardiovascular, la enfermedad puede evolucionar tanto que llega a un punto en común que ya le funde al motor, la falla cardíaca, la hipertensión, la enfermedad isquémica del corazón, los famosos infartos, la diabetes, todas las enfermedades, valvulopatías, arritmias, todo puede llegar al punto final en el cual el corazón ya falló. Ese cuadro se llama insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca. La falla cardíaca es actualmente uno de los problemas más graves que tenemos a nivel global. ¿Por qué? Porque es un problema que acarrea muchas complicaciones, puede llevar a muerte súbita, puede llevar a una pésima calidad de vida, conlleva también mucha enfermedad asociada. Un paciente con falla cardíaca termina dañando el riñón, termina dañando lo neurológico, etcétera, etcétera. Entonces, acarrea otras comorbilidades y acarrea gastos, pero tremendamente elevados para la persona, la familia, el entorno, porque yo necesito una enfermera que esté allí, porque yo necesito muchos fármacos, y para el Estado, porque necesito tasas de rehospitalización, necesito fármacos caros, necesito terapias caras, necesito terapia intensiva, necesito gastos grandes. Quiere decir, si yo tuviese como política de salud tomar la decisión de destinar un dinero, es mucho más factible destinar un dinero a prevención cardiovascular y salvar a millones de lo que se les puede venir y tratar con un solo monto de dinero a una persona en vez de hacer prevención para millones. Quiere decir, esto es muy lógico, tratar a la enfermedad cardiovascular desde su inicio, evitar que llegue esa falla cardíaca. Y pues bueno, si llega esa falla cardíaca, estamos montados en planes los cuales se pueda tratar adecuadamente. Hay mucha terapia farmacológica, hay muchas modificaciones de estilo de vida, a veces hasta el solo hecho de manejo de líquidos que nos lleva a poder conocer. Pero lo principal en lo cual estamos trabajando en campañas es justamente en este tipo de campañas como Cuida tu Corazón, para que sepas cuidar qué es lo que hace, qué es lo que le hace latir. Y esto es simplemente trabajar en la educación. Si a usted le dicen, vea, esto le puede pasar, prevenir. Si también le dicen, esto es lo que podría hacer, usted empieza a responsabilizarse del cuidado de su propia salud y evita fumar, evita ser sedentario, evita el sobrepeso. Entonces está una guerra anunciada y usted toma las decisiones de si prevenir o no. Ya, ahora, ¿en qué edades, por ejemplo, se puede presentar los primeros síntomas de una
insuficiencia cardíaca. No sé si una persona normal que ha vivido, yo quiero ponerle un ejemplo, los deportistas. Y tenemos un caso de el Chucho Benítez, que falleció hasta donde dicen las investigaciones por un problema cardíaco, un infarto que le dio, no lo atendieron. Bueno, ya la película post infarto ya es otra historia. Pero ¿cómo uno podría pensar que un futbolista que se hace todos los análisis, todas las pruebas necesarias antes de jugar en un club, todos los años, porque esto no es solamente que se hizo para jugar en la Liga Mexicana un año y jugó 5 años y cada 5 años se hace, no, es todos los años, cuando hay los chequeos médicos, los futbolistas se hacen y resulta que un futbolista de pronto, ¡pum!, un infarto. Si un futbolista, un deportista de alto nivel, con todas las condiciones económicas para tratarse, con todos los cuidados que le dan los médicos, no sabía que tenía un problema en el corazón, ¿cómo lo podemos saber los mortales comunes que no jugamos a la pelota y que no tenemos detrás toda esa infraestructura económica para saber que tenemos un problema en el corazón? De acuerdo, lo primero es cambiar un poquito la mentalidad. Nosotros vivimos en un entorno en el cual se va al médico cuando ya me duele y hasta por último cuando ya no me aguanto más. Totalmente. Se va al médico. Lo primero es cambiar ese chip y cambiar al chip en el cual yo voy al médico porque quiero a futuro tener buena calidad de vida, quiero a futuro tener salud y que me indiquen cómo yo puedo llegar a eso. Eso es lo primero. Si en algún momento yo llego a un médico, cardiólogo, por ejemplo, en el cual yo voy con mi consigna, y créame que esto es bastante raro encontrar, mi consigna de que quiero hacer un simple screening, un simple chequeo inicial a ver si hay algo fallando, posiblemente se detecten las cosas de raíz. ¿Cuál es el problema de la enfermedad cardiovascular? Podemos tener enfermedades bien establecidas, crónicas, como las que ya conocemos, hipertensión, infarto de corazón, enfermedades como la falla cardíaca, sí, esas ya conocidas, pero tenemos otras que desconocemos absolutamente. Y esto juega mucho en el papel de los futbolistas, de los deportistas. Hay enfermedades que no se ven a grosso modo. Si es que inclusive me preguntan, yo soy buen deportista, buen desempeño, pero hay enfermedades que son genéticas o canalopatías o cosas que solo se ven en un electrocardiograma o en un antecedente. Si mi papá, mamá, tío murieron súbitamente antes de los 65 años, yo tengo, hasta que se demuestre lo contrario, esa predisposición a también tener algún tipo de enfermedad. Lo que hablaba usted de los riesgos. Exactamente. Factor de riesgo, ¿no? Más o menos. Y un factor de riesgo importantísimo en la enfermedad cardiovascular es aprender a escuchar a la genética, tanto que ha evolucionado el campo de la cardiología y ahora hay cardiopatías genéticas. Yo lo que tengo que hacer en este tipo de pacientes es un chequeo. Idealmente, y bueno, en otros países está instaurado, todo deportista de élite tiene necesariamente por lo menos un primer control, un acercamiento con la parte de cardiología del deporte. Se hace screenings basados en el examen físico, en los signos vitales. A veces se hace cosas simples como un electrocardiograma, un rayo X, y con eso se puede detectar muchísimo. Y si es que se detecta algo, por lo menos es bueno la evolución. Ok, perfecto. Detecté un posible evento de arritmia, le mando al subespecialista en arritmias y él va a ir más a fondo a detectar si es que es algo normal, algo leve o es algo gravísimo que tiene que tratarse. O sea, la idea es detectar las cosas a tiempo, saber que la enfermedad cardiovascular de un momento al otro puede matar. Ahí en las noticias vemos todos los días, en medio de la pandemia, gente que se cayó en la esquina y se murió, pero él estaba bien hace 5 minutos. Ok, eso no es una muerte por COVID, es una muerte de alguien que por el temor de haber tenido alguna sintomatología cardíaca, pero por el temor del COVID, no se hizo atender a tiempo y tuvo una muerte súbita. La muerte súbita es muy sugerente de problema cardíaco. ¿Cuántas de esas muertes que están allá afuera, sin catalogarse específicamente el por qué sucedieron, no son pacientes cardiópatas que murieron en casa por no ir a atención oportuna por el miedo del COVID? Quiero decir, no podemos cegarnos. La vida sigue. Tenemos que tener total prevención para la pandemia que estamos viviendo, pero existen otras pandemias grandes de igual magnitud como es la enfermedad cardiovascular. No le demos la espalda, no seguimos. Lo que usted decía, nos dicen que nos quedemos en casa. Perfecto, está muy bien, es bienvenido, pero quedémonos en casa haciendo actividad física, no sedentarios, no comiendo, aumentando de peso. Pensemos en la salud cardiovascular. Ya, lo que yo le preguntaba, doctor, respecto a cómo se puede identificar a una persona a temprana edad. Hay personas que probablemente sean más visibles sus síntomas para poder identificar a una persona que pueda tenerlo.
o no? Sí, a ver, hay síntomas y signos en la cardiología que nos pueden indicar alto riesgo. Por ejemplo, en un paciente que ya tiene establecida enfermedad, ya es diabético, ya es hipertenso, le empieza a doler el pecho, cuidado. Vale la pena hacerse atender a saber si eso no es un aviso de infarto, las famosas anginas. En un paciente joven que no ha tenido nada de eso, también hay cosas que nos pueden avisar de riesgo. Por ejemplo, nosotros tenemos un síndrome muy estudiado y muy común que se llama el síncope. Síncope es la palabra médica técnica para decir desmayo. Un desmayo puede ser algo leve, como lo que nos pasa a todos en la jura de la bandera, porque no fuimos desayunando, porque nos deshidratamos por la posición, como puede ser un aviso ya de una muerte anunciada. Un desmayo, un síncope, hay que estudiarlo muy a detalle, porque hay enfermedades cardíacas que debutan con un desmayo, que significa que hizo una arritmia severa, no hubo llegada de sangre por esa arritmia a la cabeza, pero de pronto no se murió porque revirtió la arritmia por suerte. Pero fue un primer aviso, y si no la estudiamos bien, si no vamos a fondo, el segundo aviso puede ser el último. Entonces, todo tipo de desmayo debería individualizarse, estudiarse, y si es que es el caso, tratarse, porque hay cosas que podemos hacer hoy por hoy en la cardiología que pueden evitar las muertes súbitas. Tenemos muchos pacientes que si se detecta estos síndromes arritmogénicos, se los trata y evitan la muerte de pronto. Ya, ¿cuál es la diferencia? Porque hace poco pues hubo un asunto, sobre todo en la parte comunicacional, los periodistas con un conocido político del país, dice, le dio un infarto y se lo llevaron al hospital porque le dio un infarto. Entonces ya ha pasado como 2 o 3 veces. Hay una teoría que no sé si está comprobada científicamente, doctor, usted me corrige, que dice que al tercer infarto el corazón se debilita y puede venir ya la muerte súbita. O sea, un infarto que sea fulminante y que pueda terminar con la vida. Esa es una teoría que no sé si está comprobada científicamente. Pero la otra es que confunde una persona o podría confundir una persona un infarto con una angina. ¿Cuál es la diferencia entre una y el otro y cuáles son las consecuencias de lo uno y de lo otro? Buenas preguntas, y realmente es lo que nos orienta a hacer este tipo de prevención, porque hay que tener los conceptos claros. A ver, así como yo le dije, desmayo es equivalente al término técnico de síncope, ok, angina es el equivalente del término comúnmente dicho de dolor de pecho, eso es una angina. ¿Qué es un infarto? Un infarto es, nosotros todos tenemos en el corazoncito unos tubitos que me llevan la nutrición, que me llevan la sangre. Esos tubitos se llaman arterias coronarias. El tubito tiene una extensión, tiene una raíz, que es el origen, y tiene la parte más distal, que es más fina. El infarto es la obstrucción de alguno de esos tubos y obstruye el flujo de la sangre a un territorio del corazón, que puede ser bien en la parte del frente, cuando ya el caminito se termina, por tanto el territorio es más pequeño, como puede ser bien en el origen y acomete gran parte del corazón. Un infarto puede tener un taponamiento de la arteria desde el origen y con un solo infarto tener la muerte de pronto. El infarto puede ser masivo, en ese caso se lo llama así, o puede ser pequeño. La repercusión, tanto en la función de bomba como en las cicatrices que deja, que pueden ocasionar también muertes súbitas por arritmia, depende del territorio. Ahora, yo puedo tener múltiples infartos, pero si tuve la suerte que fueron arterias pequeñas, no va a repercutir tanto. O puedo tener un único infarto que puede ser fulminante. ¿Yo cómo puedo detectar eso? Pues bueno, si es que el paciente ya tuvo el aviso de la angina, del dolor, y ya fue algo que tuvo que abrirnos los ojos, y sobre todo si ya tiene la predisposición, ya es obeso, es sedentario, es hipertenso, es fumador, es diabético, ok, ese paciente tiene que investigarse. Cualquier dolor de pechito. Claro. Siempre digo, dolor de pecho no quiere decir dolor de corazón. Hay muchísimos órganos aquí en el pecho, pero de esos órganos hay que buscar si es que no es corazón primerito, porque si es corazón es lo más delicado y eso es lo que hay que descartar o tratar primero. ¿Sí? Y si es que tenemos la suerte de detectar con estudios objetivos que no es corazón, perfecto, ahí sí vamos atrás de todo el resto de órganos que puede doler aquí alrededor, desde enfermedades gastroesofágicas y demás. O sea, yo diría, frente a su pregunta, ante una alerta de un dolor de pechito o cualquiera de los signos o síntomas, cansancio, fatiga, palpitación, desmayos, vale la pena buscar la atención de un especialista porque tal vez podemos detectar un problema en su origen y tratarlo, o un problema que ya está en curso y evitar su evolución, o si ya está avanzado, por último, darle tratamiento para evitar que eso siga comprometiendo la calidad de vida del paciente. Nosotros médicos no somos de ninguna forma gente entrenada para prolongar vidas. Somos gente entrenada para dar calidad de vida.
Y el resto depende del de arriba, no de nosotros. Nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para enseñar al paciente que pueda tener una buena calidad de vida. Ya, doctor, según la estadística del INEC, dice que la insuficiencia cardíaca el año pasado, o hasta el año pasado, me imagino que se debió haber hecho este censo, era la 15ª causa de muerte en la población ecuatoriana, con una tasa de mortalidad del 6.84%, siendo más frecuente en mujeres que hombres. ¿Por qué? Más en mujeres que hombres. Depende la edad a la cual estamos analizando, porque yo les dije que la insuficiencia cardíaca es un punto final de la enfermedad cardiovascular. Si nosotros tomamos ese mismo análisis en mujeres jóvenes y hombres jóvenes, seguro a predominio va a estar el hombre, porque la mujer tiene cierto factor de protección cardiovascular hasta cierta edad. Entiendo que estos datos están metidos de todo tipo de población, pacientes jóvenes y pacientes adultos mayores. Los adultos mayores, a partir de los 65 años, se invierte las cosas, porque pasa a predominar la enfermedad cardiovascular en las mujeres, por múltiples razones, y una de ellas es que se quita la protección hormonal que tienen durante su vida fértil. La protección hormonal mejora el perfil de los lípidos en sangre, por tanto obstruye menos los vasos y se infartan menos las mujeres cuando son jóvenes. Ya se va la protección hormonal, se igualan o superan a los hombres. Entonces, un poco difícil decir la caracterización hombre-mujer, depende en qué grupo poblacional estamos hablando. Pero lo que sí es súper interesante es lo que usted dijo, que es una de las principales causas de enfermedad y de mortalidad a nivel mundial. Y si usted va un poquito más arriba de la lista, encabezan la lista otras enfermedades que también llevan a la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, la hipertensión. Esas también son mortales de a poco. Exacto. Y si es que nosotros ponemos en una sola bolsa enfermedad cardiovascular, llámese insuficiencia cardíaca, hipertensión, infarto y demás, primera causa de muerte a nivel mundial, de todos los países, muchísimo más que COVID. Entonces, eso es lo alarmante. Todo eso se pudo haber prevenido. Es mortal, pero no solo mortal. Si no tuve a veces yo digo hasta suerte de haberme muerto con el primer infarto, me deja una cicatriz tan grande, que son esos pacientes que después ya no pueden ni dar 2 pasos porque están con el oxígeno al lado, ya no pueden ni respirar, porque la enfermedad cardiovascular no solo deja muerte, deja secuelas de daño, cicatrices tan grandes que deja pacientes con un comprometimiento funcional tremendamente elevado. Entonces, eso es lo que tenemos que saber de la enfermedad. Sumémosle a eso que es prevenible, y eso es importantísimo saber. No tomemos a la ligera las cosas, no se trata de prohibir aquí, no se trata de decir está prohibido la hamburguesa, está prohibido esto, ok. Es decir, ok, le gusta la hamburguesa, coma menos hamburguesa, coma más ensalada, haga ejercicio, lo que le hace bien. No se vaya a la panadería en el carro, salga y camine, haga actividad, suba por las gradas en vez del ascensor. Ese tipo de cosas hacen la diferencia. Ya, ahora, ¿es un mito que la enfermedad o las enfermedades cardiovasculares o una insuficiencia cardíaca tiene una edad? O sea, por ejemplo, la edad a los adultos mayores. Un niño puede nacer con insuficiencia cardíaca. A mí me tocó ver acá en el Hospital de la Mujer, en alguna oportunidad, en el UCI, donde desgraciadamente tuve a un nene en esta sala de hospital, que nacían niños con insuficiencia cardíaca. Nacían niños con problemas cardíacos. Por eso yo le pregunto, usted que es un profesional en la materia, científicamente se podría decir que está relacionada con la edad, o estos casos de niños o jóvenes son casos aislados, o podemos diferenciar de un límite de edad para una insuficiencia. A ver, no es exclusivo de los adultos mayores, pero sí es más frecuente encontrar una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o enfermedades cardiovasculares en los pacientes más adultos. ¿Por qué? Porque le da tiempo a que todos estos factores de riesgo se vayan acumulando. Yo les hablé, por ejemplo, del colesterol y los triglicéridos elevados. Hay estudios demostrando que los bebés ya nacen con esa predisposición y pequeños depósitos de placas de colesterol y triglicéridos, se llama aterosclerosis, desde su nacimiento. Pero si yo a ese niño le sometí a un estilo de vida tremendamente sedentario, con mala alimentación, cuando llega a los 30, 40 años ya tiene suficiente causa para infartarse. Por tanto, nació ya con esa predisposición, pero instauró la enfermedad o complicó la enfermedad ya en la edad de adulto. Es raro que un niño tenga enfermedades isquémicas del corazón, por ejemplo, pero es muy frecuente que un niño pueda tener enfermedades de corazón o falla cardíaca debido a cardiopatías congénitas o de válvulas. Eso puede suceder, sobre todo en nuestro medio.
que todavía no se tratan bien las infecciones respiratorias y hay valvulopatía reumática. Un niño puede tener falla cardíaca por un proceso de válvulas dañadas por cardiopatía reumática. O sea, hay muchísimas causas. Lo importante es detectar. Desde el niño que vaya a un buen pediatra, que le examine, le ausculte el corazoncito, ver si no hay soplos, hacer eco, hacer electrocardiograma, y ya el adulto mayor con más razón. Ya estoy con los factores encima de riesgo, entonces hacer prevención, no ir al médico solo cuando me duele algo, ir al médico para hacer un control preventivo, hágame un electro, hágame un examen, cómo está el colesterol, cómo está triglicéridos, etc. Perfecto, doctor. Dos últimas preguntas. ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona que tiene insuficiencia cardíaca? Es probable que esa persona, obviamente, no lo quiero relacionar porque hay personas que coincidencialmente a esto tienen otras enfermedades, como usted lo había dicho, ¿no? Puede ser la hipertensión, puede ser que tengan cáncer, puede ser que tengan otro tipo de enfermedades. Pero una persona que se le ha detectado una insuficiencia cardíaca o que ha sufrido de pronto por ahí de un infarto, ¿tiene una esperanza para poder vivir? ¿Cuál sería esa esperanza de vida, doctor? Ok. En medicina trabajamos con probabilidades. La probabilidad de que un paciente que instaura una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca, aumente su tasa de mortalidad es amplia, es muy grande. Depende del tipo de falla cardíaca y demás. Claro. Y ahí vienen todos los esfuerzos. Hoy por hoy, la medicina ha trabajado justo en ese objetivo. Hemos logrado avanzar tanto que con medicaciones, con terapéuticas, con dispositivos, hemos logrado mejorar la expectativa de vida de esos pacientes. En el pasado, un diagnóstico de insuficiencia cardíaca era fácil decir, vean, no va a durar más de un año. Hoy por hoy tenemos medicaciones que inclusive en los casos más avanzados de falla cardíaca han logrado mejorar la expectativa de vida y más allá que eso, disminuir tasas de mortalidad y aumentar la calidad de vida de los pacientes, solo tomando pastillitas. Si a eso le suma una terapéutica que a veces son con dispositivos, hoy por hoy hay una especie de marcapasos que mejora la bomba de función cardíaca, eso se llama resincronizador. Hay otros que sirven para arritmias severas, que se llaman desfibriladores. Y hay otra forma de terapéutica, es que reentrenar al corazón, lo que no puede hacer el motor del carrito, que es ponerle a correr más para que funcione mejor. No, el cuerpo humano sí puede ponerle a hacer un plan de entrenamiento, llamamos rehabilitación cardíaca, para que mejore, se reentrene el corazón y podamos tener mejor expectativa de vida. Entonces, hoy por hoy estamos trabajando justamente en eso, con las campañas, con todos los medicamentos, con todas las atenciones del día a día, y hemos logrado mejorar la expectativa de vida de los pacientes con falla cardíaca. Doctor, si tengo hoy una persona normal o, a ver, una persona de 40, 50 años a mi lado y de pronto cae y yo pienso que es algún problema con el corazón, ¿cuál es el primer movimiento de auxilio inmediato que debo hacer para esa persona? Lo primero es verificar que sea algún tipo de posible evento de parada cardíaca. Señor, ¿se encuentra bien? No hay respuesta. Activa un sistema de alarma. Por favor, llama al 911 e inmediatamente empieza la atención. Puede ser una parada cardíaca, verificamos que no respira, no hay latido e inmediatamente tenemos que empezar a dar RSP. Esto que le acabo de describir es del punto básico de soporte vital básico, se llama. El famoso RSP viene de todo un algoritmo de nosotros poder identificar primero y después atender con ayuda, siempre saber que no somos solos, pedir ayuda para la atención inmediata del paciente. Ojalá que en algún momento nosotros podamos reemplazar cosas en la educación básica, cosas que a veces no tienen beneficio alguno, por este tipo de cosas que pueden salvar vidas. ¿Quién sabe a futuro políticas de Estado decir que todo niño tiene que salir a su bachillerato ya sabiendo hacer una reanimación cardiopulmonar, un soporte vital básico? Totalmente. Este tipo de cosas no son una realidad. Hay un ejemplo muy claro que estamos teniendo y digno de orgullo para la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. En Cuenca se está instaurando recién, se va a instalar como primera ciudad cardioprotegida del Ecuador, desfibriladores cardíacos en cada esquina. Lo que vemos en los aeropuertos, en las calles de otros países de primer mundo, en Cuenca ya va a haber, gracias a toda la gestión de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Y con esto, cuando alguien tiene un desmayo, ya viene automáticamente el desfibrilador y le puede sacar de una parada cardíaca. ¿Cuántas vidas se Esto es pueden algo salvar? que tiene que ponerse como prioridad. ¿Cuántas vidas se podrían salvar con esto? Exactamente, esto es algo que tiene que ser ya una política de Estado. No podemos estar descuidados.
si ese paciente tuvo la mala suerte de no morir y vivió con secuelas? ¿Y cuánto le cuesta al Estado? Posiblemente muchísimo más en un único paciente de lo que le costaría implementar este tipo de dispositivos en cada área. O sea, hay que ser realistas, tomemos las decisiones técnicamente guiadas, orientémonos con expertos. Hay gente aquí muy valiosa en este país que domina el tema de esta pandemia que es también la enfermedad cardiovascular. Apoyémonos de ellos y saquemos adelante la salud cardiovascular. Sí, doctor, antes de concluir, agradecerle también a la gente de Novartis porque ha hecho una excelente campaña que vale la pena tomarla en cuenta. Esta campaña este es el año entre Novartis y la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología para hacer la alianza de la campaña Cuidar tu corazón es cuidar lo que lo hace latir. La iniciativa es buscar y dar a conocer que todo ecuatoriano debe saber sobre la insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad prevenible, tratable y que se diagnostica a tiempo. Y esta es mi última inquietud, mi querido doctor. ¿Ecuador está cerca o está lejos de un trasplante de corazón? Usted estudió en Brasil, ¿verdad? Sí, estudió en Brasil. En Brasil creo que sí ha existido, ¿no? ¿O no, todavía? Es algo de todos los días. El trasplante cardíaco es una realidad. Uno de los países que más hace trasplante de todo el mundo. Justamente tenemos gente aquí que acaba de llegar al país, subespecialistas en trasplante cardíaco. Tenemos montado ya proyectos de trasplante cardíaco. El Ecuador, espero que no a muy largo plazo va a poder hacer esta terapia. Pero es muy importante lo que está haciendo también entidades como Novartis y toda la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología de prevenir. Yo no quiero llegar a un trasplante. Claro. Quiero tener esa herramienta, pero no quiero llegar a eso. Ese sería un último recurso. Sí, y si es que el paciente está informado, sabe cómo responder, sabe cómo prevenir, no va a llegar a eso. Pero también, si es que ya está instaurada la enfermedad, entidades como Novartis tienen aquellas medicaciones que yo le dije que pueden mejorar los cuadros de la falla cardíaca. Y sobre todo la educación se ha visto que es una de las mejores herramientas que tenemos. Que el paciente conozca el problema y sepa tratarlo. Con eso vamos a mejorar mucho y vamos a disminuir gastos del Estado en este tipo de enfermedades tan costosas. Perfecto. Hemos dialogado con el doctor Diego Egas Proaño, cardiólogo clínico, electrofisiología invasiva, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Le queremos agradecer porque este es un tema realmente exquisito para dialogarlo y que el que está involucrado no solamente las personas adultos mayores, sino toda la familia en general, como yo se lo había preguntado y usted de una forma muy descriptiva nos ha indicado, mi querido doctor, hay situaciones en las que no se involucran solo las personas mayores, sino los niños, los jóvenes, los atletas, los deportistas en línea general y a las personas comunes y corrientes como nosotros, que a veces también formamos parte de los grandes sedentaristas de la sociedad de este país. Pero bueno, hay que cuidarse y hay que prevenir. Doctor, le quiero agradecer por su tiempo y por esta enriquecedora plática que hemos tenido sobre el Día Mundial del Corazón. Muchísimas gracias, un honor y pues bueno, gracias, bienvenido todo este tipo de aportes. Gracias, doctor, muy amable. Un gusto. Ecuador, Comunicación Radio. Somos música, deporte, noticias y actualidad.